Hola a todos, ¿qué tal están? Después de 4 años, casi 5, sin subir contenido a mi canal de YouTube, he decidido revivirlo. Así que bienvenidos a todos a la reinauguración de mi canal de YouTube. Yo soy Nachitus y les vengo a traer contenido sobre un juegazo con el cual estoy sumamente enviciado y espero crear mucho contenido en los próximos días. Así que, si les parece, vamos allá. Ahora sí, entonces vamos a arrancar con el primer video de Merge Arena acá en el canal. Vamos a empezar a revisar un poquito lo que es el menú principal, que como verán es muy similar al del Clash Royale. Este es el deck, el que estamos viendo acá. Este es mi mazo con el cual estoy jugando actualmente. Generalmente las cartas legendarias, vamos a ver las cartas y mi mazo acá en particular. Van a ver que hay unas cuantas cartas para poder jugar. Todas estas naranjas son todas legendarias. Hay unas cuantas legendarias. Después tenemos las violetas, que son las épicas. Y después tenemos estas que son un poquito como raras. Y después tenemos lo que son las verdes, ¿no? Estas son las azules, las raras. Y después las verdes, que son como las comunes. Acá no es tanto como en el Clash Royale, donde podemos usar prácticamente cualquier clase de carta. Una vez que tenés las legendarias, prácticamente es usar legendarias. Cuando lleguen a arenas altas, yo estoy ya en Liga 1, estoy en 3692 copas. Se van a dar cuenta que la mayoría utiliza cartas legendarias. Las legendarias son extremadamente fuertes. Por eso es que hay tanta variedad de legendarias, ¿no? Porque ahí sí va a empezar a variar el mazo de cada uno. Y fíjense que yo tengo unas cuantas todavía por desbloquear. Pero no nos vamos a detener a esto, ya haremos otro video hablando un poquito de los poderes de las cartas, etcétera. Tenemos acá el perfil donde aparece, bueno, proporción de victorias 41%, estoy en la shit. Pero bueno, en fin, había arrancado muy bien y después fui bajando. Pero si les parece, y para no hacer tan largo el video, vamos a arrancar a jugar una partida rápida. Ahí ya está buscando rival, está buscando contrincante. Es un juego de fusión de tropas. No se pueden mover las tropas dentro del mapa. Tenemos unas piedras, unas rocas, que si logramos romperlas, vamos a poder tener más puntos para poder añadir tropas dentro de lo que es nuestro campo de batalla. Ahí estamos viendo que, bueno, este señor Rufu72 ya arrancó a jugar, ya empezó a colocar sus tropas. Así que vamos a empezar a invocar las nuestras. Fíjense, ahora les voy a mostrar cuando empiezo a mover las tropas. Fíjense que acá tenemos dos que son iguales. Las iguales siempre se fusionan. Esta me fusiona un lugar más arriba, pero en realidad, fíjense, ahí arriba aparece agua marina y dice el patrón de refuerzo. Esos son los lugares en los cuales esta carta va a subir un nivel a tus otras tropas. Entonces no me conviene funcionar ahora, me conviene dejar pasar la ronda y prácticamente entregar este primer turno a nuestro rival. Nos va a ganar, tenemos 5 vidas, así que esto no pasa absolutamente nada. Si perdemos nos dan 3 fichas extra. Mientras que si ganamos no nos dan absolutamente nada. A no ser que en alguno de estos potenciadores de combate nos dé la opción de si ganamos nos da puntos extra. Pero en este caso no tenemos. Tenemos 2 raras, una inusual. Generalmente las raras son mejores que las inusuales, con lo cual acá nos vamos a decantar por una rara. Escudo equivalente al 15% de los puntos de vida máximos. Vamos a ir por este rápidamente antes que se nos termine el tiempo. Y ahora vamos a ir invocando los lugares que nos faltan. Fíjense que ahora que tengo cubierto mi tablero no me deja invocar más, me dice que no hay suficiente espacio. Y ahora sí, esto que les quería mostrar. Fíjense que Aquamarina me mejora 2 arriba y 1 a la izquierda. Con lo cual es lo que vamos a hacer. Tenemos un punto de mejora importante. Fíjense ya, Vilenia está a nivel 2, esta Aquamarina está a nivel 3. Y así es como uno tiene que ir armando sus fusiones e ir mejorando también, rompiendo las piedras, como les dije, para poder tener más puntos. Para poder invocar más tropas, ¿no? Tenemos acá a Pesadilla, no lo voy a fusionar porque ahí abajo tengo un slot vacío. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. De hecho, al principio ganás muy fácilmente simplemente fusionando las tropas, pero después, una vez que vas subiendo, te das cuenta de que no te rinde, no te conviene tanto. Así que acá vamos a tener que entregar otra ronda más. Desde ya, a ver, este señor, fíjense que tiene los niveles de legendarias muy altos, nivel 9, nivel 9, nivel 8, nivel 8. Muy probablemente vamos a perder esta partida. Da igual, simplemente yo les quiero mostrar cómo es el funcionamiento del juego. Y además tiene esto, que es esta espada, este corazoncito y esta estrella que están viendo ahí, que es el poder general. Mejorando cartas, aumentás ese poder general y eso quiere decir que tus tropas van a tener un porcentaje extra de poder. Con lo cual ya, para empezar, él está mucho mejor parado que yo. Yo subí demasiado rápido las arenas, entonces obviamente estoy muy atrás. Y acá lo que nos conviene es, el Tecnogolem es un tanque, con lo cual yo podría tranquilamente fusionar acá abajo. Pero lo que voy a hacer es fusionar acá arriba para que ya quede posicionado en la frontline
y pueda tanquear, ¿no? Obviamente el daño que tenga él en su composición. Vamos a funcionar, este es un tirador, así que lo vamos a posicionar por atrás. Aquamarina es una especie de soporte, con lo cual nos conviene tenerla bien atrás. Acá ya podemos mejorar esto. Voy a tirarlo acá, así puedo desbloquear esas piedras y conseguir algunos puntitos más de refuerzo. Y acá lo que voy a hacer es jugar este acá. Vamos a invocar uno más. Y vamos a jugar a Vilenia acá abajo para poder jugar esta también. Ahí desbloqueamos unos cuantos puntos extra de refuerzo, lo cual nos viene muy bien. Y voy a empezar a jugar un poquito más rápido porque si no me voy a quedar sin tiempo. Y no queremos que nos pase eso. Y ahí quedamos. Esto acá. Y lo vamos a dejar ahí. Bueno, nos quedaron 7 puntos, pero no pasa nada porque podemos usarlos para el próximo turno. Así que acá la ronda probablemente la vamos a perder. Ya les digo, esta es una partida que probablemente perdamos. O sea, no es un juego que deban tiltearse porque hay partidas que el otro va a tener mejor este porcentaje de poder y no hay mucho que se pueda hacer. Pero bueno, igualmente vamos a intentarlo, ¿no? Obviamente. Este lo vamos a mover acá, vamos a ir mejorando poco a poco. Fíjense que cada uno tiene su patrón de mejora de personajes. Con lo cual también eso es importante a la hora de armar cada uno de los mazos, ¿no? Tener los patrones suficientes como para poder cubrir la mayor cantidad de casilleros y mejorar cada vez más las cartas. Vamos a bajar esta acá. Vamos a poner esta acá. Vamos a desbloquear esto, perfecto. Acá nos sirve para mejorar esa parte. Y acá nos vamos a inclinar para este lado. Ya Vilenia la tengo en nivel máximo. El problema es que está en nivel 15. En nivel 20 se potencia y hacemos una mega transformación, lo cual mejora aún más la carta. Y tiene un poder especial que Vilenia en este caso coloca una caja y mete daño en área. Así que nos vendría muy bien hacerlo. Pero bueno, acá creo que lo vamos a dejar así. Sí, yo creo que lo vamos a dejar así y nos lo vamos a jugar a la última vida. Aunque probablemente, bueno, nos toque perder esta partida, este juego. Tiene que sus tropas son extremadamente más fuertes que las mías. Además tiene una carta que está brutalmente rota. Este es un juego que ya les digo, está poco a poco progresando. Que es esta Marituerca. Marituerca está súper broken. Súper broken. Imagino que en algún momento la van a empezar a balancear. Hay cambios de balance también, así que eso, quédense tranquilos. Vamos a fusionar acá. Y ahí, fíjense, super fusión. El pistolero ya lo hemos mejorado. Nivel 22. El pistolero tiene como la definitiva de Miss Fortune, si jugaron League of Legends, que es como que abre un abanico y empieza a disparar en áreas solamente que acá los hace retroceder, con lo cual está bastante bien. Siempre conviene tenerlo en la segunda o tercera línea, como para que pueda hacerlo sin recibir demasiado daño. Esto lo vamos a bajar acá. Vamos a fusionar esta acuamarina. Y fíjense que ahora tengo esta acuamarina de nivel 17. Fíjense que pasó de ser nivel 20. Y ahora lo que voy a hacer es primero fusionar esto acá. Vamos a invocar 2 más. Esto no me deja romper la piedra, así que no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a jugar acá. Y ahora sí, vamos a fusionar estas acuamarinas. Fíjense, nivel 42. Es un nivel súper alto, con lo cual nuestro soporte va a beneficiar bastante a nuestros compañeros. Se genera un escudo de 43.000, etcétera, de vida durante 3 segundos y aumenta el daño que infligen. Aquamarina es un personaje que salió hace muy poquito. La verdad es que lo estuve probando y no está nada mal. Bueno, ya me la mataron. Fíjense, no, es que es tremenda la diferencia que hay. Bueno, nos tocó perder, se puede pedir revancha. Bueno, este señor ya se fue. Claramente es muy superior a lo nuestro, porque además yo tengo una carta épica, ¿no? En mi haber, entonces, bueno, obviamente eso también influye. Como les dije, las cartas legendarias son mucho más fuertes que las épicas y todas las de niveles inferiores. Tenemos también la facción de la semana, la cual te mejora ciertos aspectos de ciertas facciones. Cada carta tiene una facción. En este caso, por ejemplo, el pistolero es Forajidos, Pesadilla es Legión de la Oscuridad. ¿Y qué hace esto? Por ejemplo, en esta semana tenemos estas mejoras de la cazadora, del vikingo. Este es... ahora no me acuerdo dónde me fijaba cuál era la mejora. Ah, acá era. Al fusionarse, los héroes de la facción de la semana tienen un 33% de probabilidades de infligir 1 de daño adicional a una roca. En lugar de hacerle 1, haces 2 y podés llegar a sacar rocas más rápidamente que el rival. Lo cual está fuerte, está bueno. Pero ya les digo, para mí, en este momento, lo que le está faltando a este juego es el tema de poder incluir
cualquier tropa a tu mazo y poder hacerla funcionar. Como les digo, es un juego que arrancó hace muy poquito, con lo cual hay muchos cambios que pueden llegar a venir por delante. Uno es el tema de los clanes, que es lo que aparece acá abajo, que está en desarrollo, así que hay que esperar un poquito más. Igualmente lo están anunciando por todos lados. Les recomiendo que sigan las redes del juego, es Merge Arena, creo que en todas sus redes, donde van haciendo los anuncios, ¿no?, pertinentes. Después, bueno, acá tenemos lo que son las fichas. Estas fichas, a medida que vas jugando y vas ganando, te van dando esas fichas y te sirve para ir cumpliendo lo que son los eventos. Hay eventos diarios en los cuales vas a ganar oro, piezas. Por ejemplo, acá yo acabo de sacar esta recompensa, los cristales celestiales mejorados, que te sirve para sacar legendarias, con lo cual nos viene súper, pero súper bien. Salimos cuartos en la carrera. Esa carrera básicamente lo que es, el primero que llega a 3500 puntos gana el primer lugar, gana un cofre, el segundo gana otro cofre, pero un poquito mejor, un poquito peor. Y después el tercer lugar, un cofre un poquito peor. Después te van dando esos cristales mejorados celestiales a medida que vas saliendo, ¿no? Cuarto, quinto, sexto puesto. No sé cuánto es las carreras, pero más o menos son 9 o 10 lugares. Pero bueno, hay que meterle vicio, ¿no? Por eso estos puntos, si vas farmeando los puntos a medida que te los van dando, vas a sumar más y automáticamente vas a poder salir mejor en lo que es la carrera. Pero bueno, más o menos en resumen, esto es Merge Arena. Ojalá que les guste. Yo me pegué una viciada brutal, ya les digo, no salió hace mucho y la verdad es que estoy muy pero muy enviciado. Así que nada, gente, hasta acá el primer video de Merge Arena en el canal. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. La idea es ir creando comunidad poco a poco sobre este juego que la verdad le veo mucho potencial y ojalá tenga mucho futuro. Así que nada, estoy muy emocionado de haber vuelto a YouTube y obviamente espero subir mucho más contenido de otros juegos también. Nos vemos. Adiós.